Hola chicos, buen día. Bienvenidos nuevamente a sus cursos de química básica. En el día de hoy vamos a revisar qué son los ácidos y qué son las bases. Dentro del contenido del video de hoy vamos a ver cuáles son las propiedades ácido-básicas del agua, cuál es la constante de equilibrio del agua, la definición de pH y pOH, los ácidos y bases de Arrhenius, los ácidos y bases de Bronsted y Lowry y los ácidos y bases de Lewis. Vamos a comenzar por el primer tema, que sería las propiedades ácido-base del agua. Recordamos, ya vimos la composición de la molécula del agua. Es una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Este se considera un disolvente universal por ser una molécula polar. Recordemos que tiene estas cargas parciales, tanto negativas, gracias a estos electrones no apareados del oxígeno, y las cargas parciales positivas. Recordemos que el oxígeno es altamente electronegativo, por lo que atrae hacia sí mismo los electrones que le está compartiendo cada uno de los hidrógenos. Y pues esto deja más descubierto al protón que tiene cada uno de los hidrógenos. Esto le da esta particularidad de comportarse como ácido frente a sustancias que son bases o como base a sustancias que son ácidas. A este comportamiento se le conoce como anfótero. Y bueno, también la molécula del agua tiene la capacidad de autoionizarse. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, que la molécula del agua, que la tenemos aquí, tiene la capacidad de disociarse, es decir, de donar protones al medio donde está, o también de donar estos grupos hidróxido. Recordemos, los protones nos estamos refiriendo a los hidrógenos que ya perdieron su electrón y pues solamente queda el protón. En el caso de los hidróxidos, este se queda con el electrón que le cedió el hidrógeno y pues queda con esta carga negativa. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Estos protones también se pueden representar como iones hidronio. Estos iones hidronios son moléculas de agua que aceptaron a este protón que se liberó o se disoció de la molécula del agua. Si las concentraciones del ion hidronio con el ion hidróxido son iguales, el agua va a tener un pH neutro. En caso de que haya una mayor concentración de iones hidronio, pues agua va a ser ligeramente ácida. Y a diferencia, si hay una menor concentración de iones hidronio y una mayor concentración de iones hidróxido, pues esta agua o esta sustancia se consideraría básica. Y aquí les muestro esta representación de las moléculas del agua con cada uno de sus átomos. Recordemos que estas moléculas pues son polares y ya habíamos dicho que el agua tiene la capacidad de disociarse, por lo que va a generar estos iones hidronio con una carga positiva y los iones hidróxido con una carga negativa. El ion hidróxido o el agua, al perder este hidrógeno, pues va a quedar con electrones no apareados, lo que le va a generar esta carga negativa. Sin embargo, los electrones apareados del oxígeno que se unen a este hidrógeno, pues los hidrógenos van a generar que la molécula en general tenga esta carga positiva. Y bueno, siguiendo hablando de las propiedades del agua, ya les había comentado que el agua frente a alguna sustancia ácida va a comportarse como base y viceversa. Frente a una base se va a comportar como ácido. A este fenómeno o a este tipo de moléculas se les va a llamar anfóteras. Y aquí les traje algunos ejemplos de algunas reacciones frente a bases y frente a ácidos. En la primera, pues aquí tenemos a una base llamada metilamina. Esta es una base porque, de Bronsted y Lowry, de acuerdo a este concepto, esta es una base porque va a tender a aceptar protones. Y en el caso del agua, pues aquí se va a comportar como ácido, ya que aquí el agua va a donar un protón
y la metilamina la va a recibir. Siendo así la metilamina la base y el agua pues aquí se está comportando como ácido. En la siguiente reacción tenemos al sulfato de hidrógeno. Este sulfato de hidrógeno se va a comportar como un ácido. Este es un ácido ya que va a donar uno de sus protones. Y aquí pues tenemos al agua que se va a comportar como base. Vemos la reacción, el sulfato de hidrógeno va a donar este protón y el agua lo va a recibir. Cuando el agua reciba o acepte este protón es cuando se va a comportar como una base, de acuerdo a Brewster y Lowry. Y finalmente tenemos otra reacción donde el agua pues no se comporta ni como ácido ni como base, solamente está sí está dentro de la reacción, pero no está ni donando ni recibiendo protones. Entonces tenemos a ion cobre y 6 moléculas de agua y podemos observar que se forma un compuesto, pero todo el agua o todas las moléculas del agua está reaccionando con el cobre, no solamente los hidrógenos. Y así es como el agua tiene todos estos comportamientos dependiendo de las sustancias con las que esté interactuando. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio nos va a ayudar a entender las concentraciones de los productos de la ionización del agua. Ya habíamos dicho que el agua tiene la capacidad de disociarse y que se puede representar de estas dos maneras, como el ion hidronio y el grupo hidróxido o el ion hidróxido, o también como solamente los protones libres y el ion hidróxido. Y aquí podemos ver la constante de equilibrio. Normalmente el agua pura a una temperatura dada, en este caso 25 grados Celsius, va a tener las concentraciones de iones tanto de ion hidronio como de ion hidróxido o como protones y iones hidróxido iguales. Tienen que ser exactamente iguales. En este caso serían de 1 por 10 a la menos 7 por cada una. Y bueno, si se multiplican vamos a tener 1 por 10 a la menos 14. Vamos a realizar un ejercicio para que nos quede un poco más claro. El ejercicio nos dice, la concentración de iones de hidróxido en cierta disolución limpiadora de amoníaco es de 0.0025 molar. Calcule la concentración de iones. Y bueno, aquí vamos a utilizar la constante de equilibrio. Y bueno, para resolver este ejercicio vamos a utilizar la constante de equilibrio. Recordemos que la constante de equilibrio tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces nos está pidiendo la concentración de iones hidrógeno y nos están dando la concentración de iones hidróxido. Entonces vamos a despejar nuestra fórmula para quedarnos con los iones hidrógeno y solamente sustituir los valores de la constante de equilibrio y los valores de la concentración de iones hidróxido. Y ya aquí les dibujé la fórmula donde tenemos la concentración de iones hidrógeno es igual a la constante de equilibrio entre la concentración de iones hidróxido. Entonces vamos a sustituirlo. Y bueno, aquí ya les puse los valores sustituidos, que la constante de equilibrio sería 1 por 10 a la menos 14 y la concentración de iones hidróxido sería 0.0025 molar. Ahora solo queda realizar la fórmula y dividir la constante de equilibrio entre la concentración de iones hidróxido, que nos daría un total de 4 por 10 a la menos 12 molar. Este sería nuestra concentración de iones de hidrógeno. Y bueno, si comparamos las concentraciones de los iones hidróxido con los iones de hidrógeno, podemos ver que los iones
de hidrógeno son muchísimo menores que los iones hidróxido, por lo que la sustancia que se está hablando en este ejercicio es una sustancia de carácter básico o alcalino. Y bueno, aquí se los puse comparándolos. Tenemos los iones hidrógeno, 4 por 10 a la menos 12. Esto quiere decir que hay 11 ceros después del punto y finalmente tenemos el 4. Es decir, es una concentración sumamente baja. Y del lado derecho tenemos la concentración de los iones hidróxido, que solamente tenemos 2 ceros y después el 25. Esto quiere decir que hay una concentración muchísimo mayor de iones hidróxido en comparación con la concentración de iones hidrógeno. Esto nos hace saber que el pH de esta sustancia es una sustancia básica, porque hay mayor concentración de iones hidróxido. Y bueno, ya que estamos hablando de ácidos y bases, vamos a hablar del pH y el pOH. Estos dos términos se refieren a una escala que nos ayuda a saber qué tan ácida o qué tan alcalina es una solución. Y esto se retoma de las concentraciones de los protones y de los iones hidróxido. Aquí podemos ver esta escala donde va desde el 0 hasta el 14. Y como lo vimos en el ejercicio anterior, las concentraciones de iones hidrógeno y de iones hidróxido normalmente son sumamente pequeñas y son difíciles de trabajar. Ya les enseñé cuántos ceros hay que estar escribiendo para expresar la concentración tanto de los iones hidrógeno como de los iones hidróxido. Es por eso que se realizó esta escala para facilitar las cosas. Pero bueno, vamos a ver cómo es que llegamos a esta escala a partir de la constante de equilibrio del agua. Y esto se remonta hace más de 100 años. En 1909, un científico llamado Søren Sørensen propuso una medida práctica llamada pH. Y el pH no es más que la constante de equilibrio y cada una de las concentraciones donde se le aplica un logaritmo negativo a la concentración de ion hidrógeno. Y bueno, aquí lo podemos observar. Tenemos la constante de equilibrio y las concentraciones de ion hidrógeno y el ion hidróxido. Sin embargo, cuando se le aplica este logaritmo negativo, vamos a ver cómo es que estas concentraciones ya las podemos expresar de manera más sencilla. Si recuerdan, en las diapositivas anteriores donde revisamos la constante de equilibrio, la concentración normalmente de iones, tanto de iones hidrógeno como iones hidróxido, a una temperatura dada era 1 por 10 a la menos 7 para ambas. Y estas se mantienen igual. Entonces, para quitar este punto 0,000001, pues se les aplica este logaritmo negativo y podemos observar que ya la escala nos queda en números enteros. El pH tendría un valor de 7 y el pOH pues tiene otro valor de 7. Entonces ya vemos aquí que es una suma. Entonces esta suma nos da 14 y estos son los 14 puntos que nosotros vemos en la escala de pH a 25 grados Celsius. Y bueno, aquí les muestro otros ejemplos de cómo es que se comporta el pH a medida de que va aumentando la concentración de iones hidrógeno. Recordemos, el pH lo utilizamos para ver las concentraciones de ion hidrógeno. El pOH nos ayuda a determinar las concentraciones del ion hidróxido. Generalmente solamente se utiliza pH tanto en laboratorios como en la escuela, etc. Entonces, en disoluciones ácidas tenemos que la concentración de iones hidrógeno va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7 molar. Es decir, vamos a tener un pH menor a 7. Es decir, la concentración de iones hidrógeno va a ser muy alta. En el caso de las disoluciones básicas, donde la concentración de iones hidrógeno va a ser muy baja, vamos a tener que
van a estar por debajo de 1 por 10 a la menos 7. Y pues en la escala del pH las disoluciones básicas las vamos a encontrar arriba de 7. Y bueno, ahorita lo vamos a ver en esta escala. Y las disoluciones neutras, pues los iones hidrógeno van a ser igual a 1 por 10 a la menos 7. Esto nos indica que si los iones hidrógeno están igual a 1 por 10 a la menos 7, los iones hidróxido también van a ser 1 por 10 a la menos 7 y van a estar en equilibrio. Entonces, ya pasándonos a la escala del pH nos indica que de 7 hacia abajo vamos a tener disoluciones muy ácidas. Y entre menor sea el nivel, mayor va a ser la concentración de iones hidrógeno. Como se les aplicó un logaritmo, esto hace que sea inversamente proporcional. Entre menos tengamos el puntaje en la escala del pH, mayor va a ser la concentración de iones hidrógeno. Aquí vamos a tener muchos iones hidrógeno. Sin embargo, muchos. Sin embargo, si disminuye esta concentración de iones hidrógeno, vamos a tener disoluciones alcalinas o básicas. Y si disminuye esta concentración, pues por lógica vamos a tener una mayor concentración de iones hidróxido. Pero como la escala del pH solamente se está refiriendo a concentración de iones hidrógeno, pues aquí vamos a tener estos iones hidrógeno o la concentración de iones hidrógeno muy baja. Y por consiguiente los iones hidróxido van a ser muy altos. Entonces, en la escala del pH, si tenemos un mayor puntaje, va a haber una menor concentración de iones hidrógeno. Y aquí les traigo algunos de las sustancias o fluidos más comunes donde podemos ver la escala del pH, pues expresada en ejemplos. El jugo gástrico en el estómago vemos que es un pH bastante bajo, es decir, muy ácido y que tiene concentraciones de hidrógeno bastante elevadas. Tenemos al jugo de limón, al vinagre o ácido acético, jugo de uva, jugo de naranja, para que se den una idea de más o menos cómo está el pH de lo que están consumiendo. Tenemos a la orina, que tiene un intervalo de pH pues bastante amplio. Tenemos el agua expuesta al aire. Bueno, normalmente el agua neutra pues la vamos a encontrar con un pH alrededor de 7. Sin embargo, cuando se expone al aire, normalmente el aire pues es una mezcla de gases, dentro de los cuales está el CO2 o el dióxido de carbono. Al entrar en contacto con el agua genera ciertos ácidos que va a disminuir el nivel de pH. Este ácido es el ácido carbónico. Y bueno, tenemos la saliva, la leche, el agua pura, que ya tenemos un pH de 7, la sangre, que se encuentra entre 7.35 y 7.45. La sangre y en general el citoplasma o el contenido de nuestras células normalmente ronda en intervalos muy pequeños de pH, ya que se necesita tener bastante controlado este ambiente para que muchas enzimas y muchos componentes puedan funcionar de la mejor manera. Las lágrimas, 7,4, leche de magnesia, que es una sustancia bastante básica o alcalina y que normalmente es una sustancia que recetan para la acidez estomacal. Y finalmente, pues en esta lista tenemos al amoníaco doméstico, y tiene un valor de pH muy elevado, 11.5, lo tenemos más o menos por aquí en esta escala, y esto nos indica que este amoníaco doméstico va a tener una concentración de iones hidrógeno bastante bajo. Recordemos, a menor concentración de iones hidrógeno, mayor la escala del pH, y entre mayor concentración de iones hidrógeno, menor en la escala del pH.
Ahora sí, vamos a ver los distintos conceptos que tenemos para ácidos y bases. Dependiendo del científico que lo propuso, pues vamos a tener conceptos algo distintos para cada uno de estos ácidos y bases. Y bueno, en 1884, Svante Arrhenius propone su concepto de ácido y base. Según Arrhenius, un ácido es cualquier sustancia que va a aumentar la concentración de iones hidrógeno en una solución acuosa. Esto Arrhenius solamente lo propone cuando estamos hablando de soluciones o disoluciones. En el caso de la base es cualquier sustancia que va a aumentar la concentración de iones hidróxido en una solución. Y aquí en esta imagen pues les traigo dos ejemplos bastante comunes, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. El ácido clorhídrico, al entrar en una disolución de agua, podemos ver cómo es que se disocia esta molécula. Esta disociación lo que va a hacer es aportarle al medio una concentración más alta de iones hidróxido. Por otro lado, tenemos a las bases. Aquí el hidróxido de sodio, al entrar o al disolverse en una solución acuosa, también va a sufrir esta disociación, lo que se va a generar un aumento en la cantidad o en la concentración de iones hidróxido. Ahora vamos a ver los ácidos y bases de Bronsted-Lowry. Aquí mencionan que un ácido es una especie capaz de donar un protón y una base es una especie capaz de aceptar un protón. Aquí ya se desecha la parte de que estos ácidos y bases están en una solución acuosa. Aquí ya se refiere a estas sustancias. Por ejemplo, una base ya no va a ser una especie o una sustancia que va a aportar iones hidróxido al medio. Aquí estas sustancias solamente tienen que aceptar un protón para comportarse como bases. Y en el caso de los ácidos, pues son sustancias que pueden donar este protón o este hidrógeno o ion hidrógeno. Y aquí les muestro un ejemplo. Tenemos una molécula de amonio donde tenemos estos dos electrones libres y tenemos el ácido clorhídrico que tiene la capacidad de disociarse y donar un protón. Ahora, ya cuando sucede la reacción, podemos ver la formación de una molécula de amoníaco, la cual se comportó como base, ya que tuvo la capacidad de aceptar este protón gracias a sus electrones no apareados. Como no tenía o tenía estos electrones libres, se puede realizar este enlace con el ion hidrógeno. Y pues el cloro nos queda solamente como un anión. Este sería el ácido, ya que este tuvo la capacidad de donar este ion hidrógeno y se queda como el anión cloro. Ahora, de este concepto de Bronsted-Lowry también lo podemos aplicar en el agua. Ya habíamos comentado que el agua es una sustancia anfótera que se puede comportar como ácido o como base dependiendo con qué otra sustancia o compuesto esté interactuando. En este caso, el ion hidrógeno se va a comportar como base porque está aceptando el hidrógeno que le cedió una de las moléculas del agua. Entonces, una molécula, podemos ver que las dos moléculas son exactamente iguales, pero una se va a comportar como base al recibir este protón y otra se va a comportar como ácido al donar el protón. Ahora ya tenemos aquí la formación del ion hidrógeno, que sería la base que aceptó a este hidrógeno, y tenemos al ion hidróxido, que anteriormente fue nuestro ácido que donó el protón. Y bueno, dentro de estos ácidos y bases podemos hablar de ácidos y bases, tanto débiles como fuertes. Vamos a ver la definición de cada uno. Dentro de los ácidos fuertes vamos a ver que son ácidos que se van a ionizar de manera completa en una solución.
Es decir, se pueden disociar y quedar en la solución de manera independiente. Y bueno, aquí estos ácidos fuertes generalmente son moléculas inorgánicas. En el caso de las bases, vamos a encontrar dentro de las bases fuertes hidróxidos de los metales alcalinos y los de algunos metales alcalinoteros. Aquí les muestro dos tablas donde vamos a ver los ácidos y bases fuertes más comunes. Por ejemplo, tenemos al ácido clorhídrico. Bueno, y como todos los demás, se van a disociar de manera completa dentro de una solución. Es decir, vamos a tener en solución iones hidrógeno y iones cloro. No vamos a encontrar moléculas de ácido clorhídrico porque estas tienden a disociarse por completo. Y así va a suceder con cada uno de estos ejemplos, como el ácido bromídrico, ácido yodídrico, sulfúrico, nítrico y perclórico. En el caso de las bases fuertes, pues tenemos al hidróxido de sodio, que al igual que los ácidos fuertes, pues van a tender a disociarse por completo en una solución acuosa. Vamos a tener a ion sodio con una carga positiva y a ion hidróxido con la carga negativa. Y así sucede con estos otros ejemplos. Hidróxido de litio también se disocian por completo y el hidróxido de potasio. Recordemos que estos ácidos y bases fuertes se van a disociar y no vamos a encontrar especies que estén asociadas o de las que partieron. Y bueno, ya vimos a los ácidos y bases fuertes, ahora vamos a ver a los ácidos y bases débiles. Estos se van a ionizar de manera parcial, es decir, podemos encontrar tanto al ácido antes de ionizarse como al ácido después de ionizarse, tanto ácidos como bases. Entonces aquí les muestro un ejemplo con el ácido acético. Este ácido acético es una base débil que al contacto con el agua puede disociarse, pero como pueden observar, estas flechas nos indican que estas reacciones son reversibles. Es decir, en la solución podemos encontrar al ácido con su protón o protonado, o también lo podemos encontrar desprotonado, es decir, cuando ya liberó este protón o este ion hidróxido. Y esto se mantiene de una manera dinámica. Y dentro de estos ácidos y bases débiles vamos a encontrar otros dos conceptos, la base conjugada y el ácido conjugado. La base conjugada es la especie que se va a formar después de que el ácido dona o cede este protón. En este caso, la base conjugada sería este. Ya cedió su protón y quedaría esta base conjugada. En el caso del ácido conjugado es la especie que se va a formar cuando una base va a aceptar este protón. En este caso pues tenemos a la molécula del agua. Recordemos que esta molécula va a funcionar como ácido o como base dependiendo de la sustancia con la que esté interactuando. Entonces aquí tenemos un ácido y el agua se va a comportar como base. Esto quiere decir que va a aceptar el protón que le está donando el ácido acético. Entonces aquí se va a formar el ion hidróneo y este sería el ácido conjugado de la base, que en este caso sería el agua. Aquí les muestro otro ejemplo donde podemos ver dos compuestos. Nuevamente tenemos al amonio y tenemos al ácido fluorhídrico. Aquí ustedes ¿cuál creen que sea el ácido y que sea la base? Recordemos que de acuerdo a Bronsted y Lowry, una base es aquella especie que va a aceptar un protón y un ácido es aquella especie que lo puede donar. Entonces, viendo esta reacción, el amonio va a ser la base en este caso y el ácido fluorhídrico pues sería el ácido. El ácido va a donar este protón y el amonio lo va a recibir. En este caso, este sería el ácido conjugado
el flúor, que ya se quedó solito y en forma de anión, sería la base conjugada. Finalmente tenemos a los ácidos y bases de Lewis. Aquí él menciona que un ácido es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones y una base es una sustancia que puede donar este par de electrones. Como podemos observar, este concepto ya es bastante distinto tanto con Bronsted y Lowry como con Arrhenius. Aquí ya estamos hablando de electrones. Entonces tenemos este ejemplo, donde tenemos un protón y tenemos el ion hidróxido. Cuando se forma la molécula del agua, vamos a tener que este protón aceptó el par de electrones para poder realizar este enlace. Entonces, este sería nuestro ácido. Él acepta estos electrones para poder realizar este enlace y formar la molécula del agua. Por otro lado, tenemos al ion hidróxido, que es la sustancia que puede donar el par de electrones. Aquí tenemos este par de electrones, que es el que va a compartir con el ion hidrógeno para formar su enlace, por lo que el ion hidróxido sería la base. Ahora, en el siguiente ejemplo, nuevamente tenemos al protón o el ion hidrógeno, el cual va a aceptar nuevamente los electrones del amonio o el ion amonio. Estos pares de electrones van a realizar el enlace para formar al amoníaco. Entonces el ion hidrógeno va a funcionar como ácido y el ion amonio va a funcionar como base de Lewis, donando estos electrones para poder formar el enlace. Y bueno, chicos, aquí les muestro el resumen de los diferentes conceptos de ácidos y bases de acuerdo a su autor. Tenemos que Arrhenius él determina los ácidos y las bases que se encuentran disueltos en una solución acuosa, y los ácidos son aquellas especies que van a aumentar la concentración de iones hidrógeno en la solución. Por otro lado, las bases serían las sustancias que van a aumentar la concentración de iones hidróxido en la solución. Recordemos que Arrhenius siempre habló de estos dos conceptos de ácido y base solamente en soluciones. Por otro lado, tenemos a Bronsted y Lowry, que ella habla de especies donadoras o aceptoras de los iones hidrógeno. Aquí ella quita este concepto de que tiene que ser en solución. Esto ya puede pasar ya sea en solución o no. Y pues tenemos especies donadoras o aceptoras. En el caso de las donadoras van a ser los ácidos, que van a donar estos protones, y los que van a aceptar a estos protones van a ser las bases. Finalmente vimos los ácidos y las bases de Lewis, que ya estamos hablando de electrones. Si una especie va a donar un par de electrones para realizar el enlace, pues esta ya sería una especie de tipo base. En el caso de la aceptora, que normalmente es el ion hidrógeno, pues este se va a comportar como ácido, ya que va a aceptar este par de electrones para poder hacer el enlace con su especie donadora. Y bueno, existen distintos indicadores de pH. Estas son sustancias que van a adquirir un color determinado de acuerdo al pH que tenga una solución o una sustancia. Y estos se usan bastante tanto en laboratorios como en algunas industrias o como control de calidad. Y podemos observar que existen distintos colores y van a ir tornándose en un color en específico de acuerdo al pH que tenga una solución. Uno de los más utilizados, sobre todo en la academia o en la escuela, es la fenolftaleína. Aquí se utiliza este compuesto o esta sustancia para poder determinar o titular algunas sustancias. Si tenemos pHs ácidos, pues esta fenolftaleína va a permanecer transparente o sin color, y cuando llega a un punto que es un punto neutro, va a tornarse un lila morado o bastante clarito.
Sin embargo, cuando ya tenemos pHs básicos, pues se va a tornar en color rosa bastante intenso. También tenemos el rojo de metilo, el rojo Congo, naranja de metilo. Estos son de los más comunes que se pueden utilizar en los laboratorios. Y bueno, como ya les había comentado, estos indicadores se utilizan para un montón de cosas, entre ellas pues muestras de agua, lodos activados o la actividad de microorganismos fermentadores. Y bueno, si tienen curiosidad de cómo es que funcionan los indicadores, ustedes pueden hacer su propio indicador en casa. Solamente tienen que buscar una col morada o repollo, dependiendo de cómo la conozcan, y hervirla hasta que el agua se torne de un color más o menos morado. Y posteriormente pueden utilizar distintas sustancias para ir cambiando el tono de estos colores. Si por ejemplo utilizan vinagre, pues vamos a ver que el color morado va a tornarse de colores más rosados o hasta naranjas. Si utilizan sustancias que son más básicas, como el bicarbonato de sodio, también lo pueden utilizar para ver cómo es que se van cambiando estas tonalidades. Y bueno chicos, espero que les haya quedado bastante claro. De todos modos, también vamos a tener un video acerca de algunos ejercicios de ácidos y bases. Nos seguimos viendo en clase.